viniste a la toma de posesión de Javier Lambán, viniste y te dije en un momento cuando todo el mundo está, ministro, tienes que venir a inaugurar la Torre Gótica. Y no se lo pensó, me dijo, sí, sí, por supuesto, a lo mejor no sabía que iba a subir 171 escalones, pero vino, me dijo que sí y cuando ya volví a hablar con Sergio, con toda tu gente, me dijo, por supuesto, Ignacio, que vamos al Alcañiz. Así que muchísimas gracias por venir, porque creo que esta Torre Gótica lo merece. ¿Y por qué lo merece? Porque todas las cosas importantes implican a muchísima gente, implican muchísimo tiempo, y esta Torre Gótica en concreto implica una trayectoria histórica fundamental para la historia de la Corona de Aragón, para la historia de Alcañiz y para todo lo que significa nuestro patrimonio. Así que es un placer que estés aquí, ministro, porque creo que está a la altura de lo que tenía que ser la torre, tu presencia. Muchísimas gracias. En segundo lugar, al Gobierno de Aragón. ¿Y por qué? En concreto a la consejera Maite Pérez. Bueno, porque toda restauración, como digo, todo proyecto que merece la pena implica mucho tiempo y a muchas personas. Y aquí pues tuvimos una pequeña batalla para que poder sacar todo el patrimonio que contenía la torre, y es verdad que Maite, cuando entonces era consejera de Educación, Cultura y Deportes, nos ayudó muchísimo a que esto fuera una realidad. Así que muchísimas gracias, Maite, por todo el trabajo. Y finalmente, a todos los que han hecho posible en Alcañiz que esta torre también exista, que es muchísima, muchísima la gente. Quiero empezar primero por corporaciones anteriores. Por ejemplo, no ha podido venir, pero invitamos a Yolanda Vallés, que fue concejala hace tiempo en este ayuntamiento, quien tuvo un papel fundamental en desatascar este proyecto, creo, en el Ministerio. A los que han estado antes que nosotros, la corporación anterior, en especial a Juan Carlos Gracia Suso, que era alcalde cuando se estuvo pidiendo esta torre y cuando se estuvo pidiendo la restauración, por todo el trabajo que hicieron durante la legislatura anterior para conseguir la financiación, para sacar adelante el proyecto y todo lo que se hizo, digamos, en el equipo anterior. A los técnicos del ayuntamiento, a José Ignacio, a Tere, a Sonia, a un largo etcétera de personas que han estado defendiendo este proyecto durante años para que pudiera ser una realidad y que hoy estemos todos aquí. Así que muchísimas gracias y sobre todo a todas las empresas, arqueólogos, arquitectos, José Ángel, es decir, todo el mundo ha mimado esta torre como si fuera de ellos, y es que en el fondo es de nosotros, de los alcañizanos, y han hecho su mejor aportación a la que podía ser este proyecto. Así que muchísimas gracias a todos. En segundo lugar, me gustaría decir que estamos contentos, o muy contentos en el ayuntamiento con vuestra presencia y con todo lo que esto implica, porque la torre gótica que tenemos atrás creo que no se merecía menos. ¿Y por qué? Porque en la historia de la Baja Edad Media de la Corona de Aragón está una de las 3 torres más importantes que existían en la Corona de Aragón, por su monumentalidad, por su tamaño, por todo lo que representaba. Y esa monumentalidad considerábamos que hacía valedora de una inauguración como la que estamos haciendo hoy. Pero además de eso, creo que esta torre representa los 3 elementos más importantes de nuestra ciudad. Los 3. ¿Y cuáles son? El primero es la cultura. Si hay algo, se define por algo Alcañiz, es por la cultura. A veces siempre lo pongo como ejemplo. Nosotros tenemos un presupuesto modesto de apenas, no llega a 14 millones de euros, e invertimos 800.000 euros al año en cultura. En festivales, teatro, música, danza. Es decir, los alcañizanos aman la cultura, está en su ADN. Nosotros, nuestra mayor aportación siempre ha sido, en punto de vista cultural, en el Renacimiento con la generación de los humanistas, dramaturgos, filósofos, que marcaron una época en Bolonia, en Europa, naciendo en Alcañiz el primer periodista que se conoce en España, que es Mariano Nifo, teniendo, como hemos tenido después, periodistas como Pilar Narvión. Es decir, nosotros, los alcañizanos, si por algo nos definimos, es por la cultura. Y este edificio que tenemos, esta torre gótica, de una belleza increíble, y los que vais a ir subiendo ahora lo vais a ver, si algo tiene y alberga es esa belleza arquitectónica que representa la cultura del gótico. Es decir, que lo que vais a poder ver es todo ese estilo arquitectónico reflejado en cada una de sus plantas. Es verdad que tenemos ahora unas gárgolas nuevas que ha hecho un artista alcañizano, José Miguel, que son también de detalle y que merecen la pena detenerse en ellas, pero que el arte que alberga creo que define muy bien a la ciudad. Tal era el arte que albergaba que en el siglo XVIII, cuando se derribó la antigua iglesia gótica, el mismo arzobispado decidió parar el derribo para que se conservara esta torre. Se tiró todo menos la torre y fue el arzobispado el que consideró que había que mantenerla y preservarla porque merecía la pena. La segunda pata de la ciudad de Alcañiz, y también está definida esta torre, es la historia. Somos una ciudad con mucha historia. El año pasado cumplíamos 900 años de historia como ciudad cristiana, porque antes fue árabe, Alcañiz es un nombre árabe, el río Guadalope es un nombre árabe,
Pero esta ciudad tiene una historia, creo que ha aportado a la historia hitos únicos en la historia no solo de la península, sino de Europa. ¿Y en qué sentido? Como sabéis, en 1410 muere Pedro I, que era rey de Aragón, y durante 2 años estuvo en interregno. No había rey y como se hacía todo en la Baja Edad Media, la forma de decidir la sucesión era la guerra, la batalla y la violencia. Bueno, pues en 1412 estaban las Cortes de Aragón aquí en Alcañiz. Hubo 100 sesiones parlamentarias hasta que se acabó decidiendo que la mejor forma de resolver un conflicto político es con el diálogo, con el consenso, llegando a acuerdos. Y eso se decidió ahí dentro, en esta torre. Y esa es nuestra aportación. Era la primera vez que un reino en la historia de Europa decidía un parlamento que iban a usar la palabra y el diálogo para decidir una sucesión al trono. Y eso se produjo por primera vez en Alcañiz. Y esa es seguramente una de nuestras señas de identidad. Somos una ciudad de concordia, de consenso, de diálogo, capaces de llegar a acuerdos entre personas que nos consideramos seguramente muy diferentes. Y además éramos relevantes, y esta torre tenía que ver con eso, porque si hoy en día lo que define la monumentalidad de una ciudad, Nueva York, sus rascacielos, Shanghái, sus rascacielos, en la Edad Media eran las torres. Y en la historia, esta, como decía, era una de las torres más importantes. Por eso teníamos ese su lugar en la historia y por eso seguramente el Parlamento aragonés también estaba aquí en aquellos años. Y en tercer lugar, lo que define a Alcañiz son sus valores, nuestros valores, en lo que creemos. Y somos una ciudad, como decía, que creemos en que la palabra es la mejor forma de llevarse con las personas, en que la política consiste en entender a los demás, en tener empatía, en ser capaces de entender a los que piensan de forma distinta y cuando les entiendes llegar a acuerdos con ellos. Esos son los valores de los alcañizanos. Por eso a veces tenemos aquí acuerdos que son difíciles de entender, es decir, que gobernamos a veces gente muy diversa juntos. Aquí gobernamos PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, una cosa seguramente exótica en otros lugares, pero aquí es posible. Porque nosotros entendemos que el acuerdo, el pacto, la concordia son los valores que tienen que mover a la sociedad. Y además, en nuestra acción de gobierno, si algo estamos haciendo es contagiar al resto de la gente que viene en estos valores. Tercera parte, y esta es el final porque tienen que hablar todavía el ministro y Maite. Como no podía ser de otra manera, las peticiones, ministro. Tengo que pedirte cosas, ya que estás aquí. La primera de ellas, como te decía, es que nosotros creemos mucho en la cultura. Creemos mucho en la cultura. Entonces, sé que ahora has convocado una convocatoria del 1,5% cultural. Nuestros técnicos están trabajando con mucho esfuerzo durante mucho tiempo y queremos reformar nuestra lonja, que es del siglo XVI, del Renacimiento, para construir el futuro museo de la ciudad. Es una reivindicación de décadas en Alcañiz y queremos construir un museo. Además, el Ayuntamiento está dispuesto a implicarse con todas sus fuerzas. Cuesta 2 millones de euros y el Ayuntamiento de Alcañiz está dispuesto a poner medio millón de euros si el Ministerio de Fomento nos ayuda. Estoy seguro que lo vais a hacer, estamos hablando con los técnicos, llevamos mucho tiempo trabajando y estoy seguro que va a ser una realidad en breve. Y la segunda petición es que esta comarca, nuestra ciudad, esta comarca, tiene una necesidad, como te hemos estado explicando, es una autovía, se llama A68, y es lo que puede permitir vertebrar esta parte de la provincia, sacar una salida al mar de Zaragoza hacia el Bajo Aragón y, sobre todo, combatir nuestro principal problema, que es la despoblación. La gente solo se quedará a vivir en esta zona si hay empleo, y el empleo solo se generará si hay infraestructuras. Necesitamos que esa carretera, que es una urgencia, se empiece a licitar lo antes posible, primero en la redacción de los proyectos y luego en la ejecución de la obra. Así que, ministro, cuando estés en Madrid, en el Consejo de Ministros, cuando veas lo de la A68, lo subes un poco arriba y que haya una cierta prioridad. Y sinceramente, creo que nos lo merecemos porque los alcañizanos y alcañizanas lo hacemos muy bien. Lo hacemos muy bien. Cuando nos dais dinero, lo hacemos muy bien. Y hace poco nos habéis dado el ARRU para seguir modificando el casco histórico. Y si hemos sido elegidos, no es porque Alcañiz sea muy bonita, que también, sino porque cuando hicieron la tabla de Excel cuáles son los mejores ayuntamientos ejecutando el dinero público, salió Alcañiz entre los 3 primeros. Tenemos un excelente equipo técnico en el ayuntamiento, gente que cree en esta ciudad y que trabajan con mucho esfuerzo. Por eso, si nos ayudáis, nosotros lo vamos a hacer bien, nos vamos a esforzar. Así que esa es mi petición, y con esto acabo. Es verdad que se habla mucho de la España vacía, vaciada, se usan apellidos. A mí no me gusta ninguno de los términos porque siempre digo que España no está vacía. Nosotros no estamos vacíos. Tenemos cultura, tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos muchísimas cosas. Y además hacemos las cosas bien. Y además, si nos dan oportunidades, las aprovechamos. Porque al final en la vida los límites se los pone uno mismo. Y somos capaces de cualquier cosa también en esta España del interior. Solo necesitamos que nos den la oportunidad.
y para que la tengamos, pues hay que ir poco a poco construyendo y tejiendo esa provincia, la provincia de Teruel y en concreto el Bajo Aragón histórico, que es donde estamos ahora mismo, la comarca. Así que muchísimas gracias, ministro, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Maite, Pilar, presidente, Manolo, a todos los que estáis hoy aquí, porque hay alcaldes también de la zona, corporación municipal, todos los que habéis trabajado en todo esto, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando por Alcañiz, que es para lo que nos ha elegido la gente, y vamos a seguir esforzándonos para que lo que hoy estamos haciendo hoy, que es una torre gótica, no sea una excepción, sino que sea el trayecto de muchas más cosas que vamos a hacer en esta ciudad. Muchas gracias. Yo pensando, digo, no podía haberse elegido mejor día, querido alcalde, para la inauguración de esta torre. El día de San Valentín, que lejos de esa dimensión comercial y consumista, yo creo que simbolizan cosas que dice perfectamente no solo lo que estamos viendo, no solo la maravillosa torre gótica que acabamos de visitar, sino todo el trabajo que ha acompañado. Lo que celebramos hoy o lo que simboliza podemos encontrarlo en el respeto, en el diálogo y en el compromiso. Y especialmente, qué papel preponderante y predominante tuvo Alcañiz en la configuración precisamente de la Corona de Aragón. Tenemos la obligación, las administraciones, y por tanto esa labor de cooperar en la recuperación del patrimonio, que no es ni más ni menos que fijar precisamente nuestra historia, nuestros orígenes y nuestra identidad. Por lo tanto, es un sinónimo de respeto. En segundo lugar, de diálogo. Querido ministro, qué palabra. Parece mentira, yo digo que en el amor y en la política el diálogo debería ser la máxima. Aunque vivamos momentos en el que parece que dialogar, negociar, actuar o ejercer esa escucha activa sea sinónimo de debilidad. Creo que cualquier hito en la historia, cualquier conquista en la historia ha venido precedida de diálogo, de negociación, de cesiones. Y esta torre simboliza eso, ¿no? La Concordia de Alcañiz, qué bonito nombre. La Concordia de Alcañiz, que fue preludio precisamente al compromiso de Caspe, de a través de los representantes y a través del diálogo, y estoy segura de las cesiones y de las renuncias a los maximalismos, pudieron ponerse de acuerdo en lo que era mejor para el futuro de sus ciudadanos y de su tierra en ese momento. Por lo tanto, simboliza también el diálogo y esa renuncia, esa generosidad. Y, por último, el compromiso. Como decía, Concordia de Alcañiz, previa al compromiso de Caspe, en el que, querido ministro, Valencia también tuvisteis un papel predominante. Vuestro patrón, Vicente Ferrer, fue un compromisario precisamente que participó en la Concordia de Alcañiz y después en el compromiso de Caspe. Y este tipo de rehabilitaciones, de intervenciones, requieren el compromiso de todos, de administraciones, de técnicos, de sociedad civil. Y es verdad que tengo que decir, y venía de Teruel y decía, casi sale como una especie de dicho, ¿no? De San Valero a San Valentín, 2 ministros por Alcañiz. Porque en San Valero, el día 29, tuvimos a la ministra de Política Territorial, conociendo in situ los efectos que tuvo esa borrasca Gloria, y hoy hemos tenido al ministro de Transportes, al ministro Ábalos, viendo esta maravillosa obra, pero no solo queda en visitas, sino en obras y en presupuestos y en el boletín oficial del Estado, y estamos avanzando muchísimo, y tengo que agradecértelo, aunque el alcalde está en su obligación de pedirte que queremos más, como no puede ser de otra manera, pero habéis mostrado claramente un compromiso con esta tierra y habéis desbloqueado y habéis puesto precisamente la 68 en una de las prioridades políticas de vuestro Gobierno. Y compromiso que hago extensivo también desde el Gobierno de Aragón con esta obra, y desde luego nos acompañan el director general de Cultura y la directora general de Patrimonio para, junto con el Ayuntamiento, diseñar un proyecto de musealización a lo largo de los años que pueda permitir precisamente enseñar lo que fue y lo que significó esta torre en la historia de nuestra tierra. Así que muchísimas gracias a todos por hacerlo posible, a todos los que habéis participado, instituciones, técnicos, al arquitecto, magnífico arquitecto, todo su equipo, a la sociedad civil alcañizana, que también ha empujado para que esto sea posible, y felicidades de verdad, de corazón, a todos, porque poner precisamente este legado a disposición del futuro de Alcañiz,
Un municipio que, como hemos visto en boca de su alcalde, y me vais a permitir que recuerde el día que celebramos, pone pasión y vemos que Alcañiz late con fuerza para mostrarse al mundo. No sé si ocupar el espacio que ocupó, querido alcalde, no sé si ser la sede de las Cortes podría volver a ser algún día, pero desde luego sí el lugar que merece. Así que muchísimas gracias de verdad y felicidades. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que estoy encantado por estar aquí, por las palabras que he escuchado también. Ha habido varios intentos para venir a este acto y al final pues lo hemos conseguido. Lo único que lamento es estar tan poco tiempo, porque la verdad es que con este día que hace, ¿no?, y lo que he podido percibir de Alcañiz, casi me arrepiento de no haber estado antes, de no haberlo descubierto antes, pero me provocaría quedarme más. En todo caso, me llevo 2 momentos de mucha emoción. El haberme encontrado con los trabajadores de la térmica, sentir su preocupación, su angustia vital, desde el respeto, pero desde la necesidad. Y también la emoción de quien se siente orgulloso del trabajo hecho, que tiene que ver mucho con la recuperación del patrimonio, de los valores, de la historia. Enhorabuena, arquitecto. La verdad es que veo que además cómo se impregna uno, ¿no?, y cómo lo interioriza lo que hace, ¿no? Por supuesto, al amigo Ignacio Urquizu, al que le profeso no solamente cariño, sino una gran admiración en su trabajo como académico, también como parlamentario. Y todo eso eran motivos para venir, pero la verdad es que el resultado de la visita ha ido mucho más allá de lo que podría esperar y espero que Ignacio me invite algún día a venir ya de particular y a disfrutar de Alcañiz. Ignacio es un hombre cosmopolita, pero sin embargo siempre ha sido alcañizano de pro, buen conocedor de las necesidades de su tierra y también de los instrumentos necesarios para satisfacer esas necesidades, como bien ha demostrado con las peticiones que no se ha querido ahorrar y que también te digo que es la primera vez que me ocurre, ¿no? O sea, esto es lo normal, pedid y se os dará. Ahora que se habla mucho de ciudades inteligentes, las Smart Cities, creo que lo importante sobre todo es tener alcaldes y alcaldesas inteligentes. E Ignacio sin duda lo es. Esta hermosa localidad es un enclave geográfico, como me habéis descubierto, lleno de huellas históricas y de patrimonio artístico que debemos preservar como el tesoro que es y que engrandece a la capital del Bajo Aragón. Y la defensa de nuestro patrimonio histórico-artístico es obviamente lo que me ha traído aquí, dentro de las competencias que tenemos en el Ministerio, en torno al 1,5% cultural. Esta torre gótica en la que estamos se concibió en su momento como una muestra de poder y de la importancia de esta ciudad en el conjunto de Aragón, como bien se ha dicho aquí. Hoy apreciamos la necesidad de su conservación como ejemplo de una arquitectura histórica irreplicable. Por eso hemos invertido casi 1 millón de euros en reparar los daños que ha sufrido a lo largo de sus 8 siglos de historia. Y además lo hemos hecho con el fin de que pueda ser disfrutada por todo el mundo, convirtiéndola en un espacio expositivo que dinamice la vida cultural y social de Alcañiz. La torre gótica añade un atractivo más a todos los que ofrece la ciudad, ya que a partir de hoy, como me ha dicho antes el alcalde, podrá ser visitada. Este uso y disfrute de la ciudadanía que buscamos con este tipo de inversiones simboliza, en parte, la reorientación que queremos darle a lo que ahora llamamos Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Al convencimiento de la relevancia de los pueblos y ciudades para alcanzar un desarrollo sostenible, obedece también a nivel institucional el cambio de la denominación del Ministerio, porque un país fuertemente descentralizado como el nuestro necesitaba que el Gobierno de la Nación tuviese un ministerio aliado con la esencial labor de los alcaldes y alcaldesas, que no es otra que hacer de sus localidades un buen lugar para vivir. Y eso no es poca cosa. Y para esta tarea el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana moviliza recursos, como son los destinados a conservar el patrimonio arquitectónico e histórico español, mediante los programas de rehabilitación arquitectónica, con el que hemos actuado en esta torre gótica de Alcañiz, y el de conservación del patrimonio a través del 1,5% cultural. Con estos programas pretendemos abarcar actuaciones en el mayor número de municipios,
a fin de potenciar su capacidad de atracción turística, generando actividad económica local y fijando población en todo el territorio español, algo que tiene tanto que ver con la realidad de Alcañiz. Desde que estamos en el Gobierno hemos publicado 2 convocatorias de subvenciones con cargo al 1,5% cultural por un total máximo de 112 millones de euros de aportación hasta el año 21. Además, estamos dando a los temas urbanos y, en concreto, a la política de vivienda, una visión más moderna del papel que deben desempeñar las ciudades. Consideramos como objetivos principales generar y mantener un parque público de vivienda para el alquiler asequible y crear un ambicioso Plan Nacional de Rehabilitación para actuaciones en viviendas, edificios y barrios en el que estamos trabajando. Y realmente todo ello, a mí, de las tareas que tenemos por delante, diría que es el plan que más me entusiasma, porque va a significar que de 30.000 viviendas que en España rehabilitamos al año, intentar rehabilitar 300.000. No vamos a hacer rehabilitaciones en unidades, sino por barrios, con tal de generar una configuración urbana que regenere claramente a las ciudades. Si conseguimos poner en marcha eso, además de dar vivienda, de dar calidad habitacional, vamos a también generar espacios urbanos de gran impacto sociológico. Pero además la Administración en esto tiene que ser ejemplarizante. No solamente la rehabilitación de las viviendas, sino también la rehabilitación de los propios edificios administrativos. Y eso va a generar, sin duda, empleo, va a generar, por tanto, que todo el sector de la edificación, una parte importante de la construcción, que tanta mano de obra mueve y tantos derivados tiene, pues contribuya a la sostenibilidad económica del país. Tengo mucha ilusión en ese proyecto y espero, porque sin las comunidades autónomas, sin los ayuntamientos, será imposible. Y espero que esa concurrencia nos permita poner en marcha este ambicioso plan de rehabilitación, que además tiene tanto que ver con la eficiencia energética y, como decía, con la regeneración de las áreas urbanas. Preservar la calidad del patrimonio construido no es un fin en sí mismo, no se trata solamente de una cuestión estética, sino que es una herramienta también poderosa para lograr objetivos sociales, ecológicos, económicos, y, por lo tanto, estos objetivos son los que el Ministerio se plantea. Alcañiz es un verdadero ejemplo de cómo el patrimonio histórico y la cultura pueden ser una oportunidad para el desarrollo, un elemento de cohesión, también una forma de vida. La torre gótica de Alcañiz que hoy entregamos a ustedes, que son los verdaderos propietarios de ella como bien público, persigue también ser un factor de identidad de esa cultura y se suma al legado que esta ciudad aporta a la riqueza arquitectónica y cultural de todo nuestro país. Por lo tanto, con actuaciones como la que hoy presentamos, avanzamos, creo, en todos nuestros objetivos, que en definitiva no es sino hacer de nuestros pueblos y ciudades un lugar mejor para vivir. Muchas gracias.